Bueno, este webinar que hemos hecho, como sabéis, es un poco para contar cuáles son las novedades que vamos a cometer para la siguiente edición del Master CEL, que bueno, empieza en octubre. Y bueno, pues son unas novedades que hemos ido recopilando gracias a los alumnos de anteriores ediciones que han ido trabajando para dejarles una edición mejor a los alumnos siguientes. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es que estamos con la directora del máster, que es Maite Gómez Velades, y nos va a contar un poquito cuáles son esas novedades y un poco el enfoque que tiene el máster. Y bueno, y luego vamos a dar paso a una mesa redonda en la que contaremos con un par de profesores, la propia Maite y August, y luego tenemos también un par de alumnos de la última edición del máster, de la tercera, que será Tamara Campo, y luego también tenemos a Joan Torné, que es alumno de la segunda edición del máster. Entonces, bueno, es un poco para que aquel que esté un poco indeciso, a través de la opinión de los alumnos y los profesores, bueno, pues termine de decidirse y de apostar por el máster. Entonces, bueno, Maite, no te quito más tiempo, que al final si lo cuento yo, te quito las palabras. Pues muchísimas gracias, Marina, y buenas tardes a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, como bien nos ha explicado ella, lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción de quién es el CEL. El CEL es el Centro Español de Logística, hoy considerada la mayor comunidad logística, como bien dice aquí, de habla hispana. Para que os hagáis una idea, maneja una base de datos de más de 50.000 contactos, tenemos más de 300 asociados y ya más de 50.000 alumnos. Alumnos que han pasado por los distintos programas y formaciones que se imparten a través del CEL, siempre con un enfoque orientado a la logística y a la cadena de suministro. ¿Cuáles son los objetivos del CEL? Pues sobre todo trabajar para potenciar la competitividad de todas aquellas organizaciones que estamos en el sector logístico, actuar como un foro de debate, de divulgación, de difusión, de compartir buenas prácticas, tendencias, innovaciones, casos de éxito de los que podamos aprender todos en nuestro día a día. También tiene una labor muy importante de asesoramiento, no solo a profesionales del sector, sino también a empresas, a instituciones, para promover el desarrollo de distintos proyectos pilotos que se puedan realizar. Promover la innovación, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en el sector, generar conocimiento de la mano de empresas y profesionales en la línea de lo que comentábamos antes, de compartir experiencias y casos de éxito y, por supuesto, también a veces casos que no nos han ido funcionando, pero que se aprende también de los errores. Y yo creo que ahí es muy importante formar parte. Y también, ya por último, favorecer el intercambio de experiencias, no solo a nivel nacional, porque ya veis que somos una asociación de habla hispana, sino también a nivel internacional, entre empresas y profesionales de otros países que trabajan en el sector y que comparten inquietudes y la necesidad de mejorar y aprender en el día a día. El CEL como organización, como institución, está formado por una junta directiva, que aquí hemos puesto un poco una representación a través del nombre y los logos de cada uno de ellos para que veáis el nivel que tenemos en esta organización. Pues están empresas como Allianz Healthcare, como el Grupo Ágora, como el Corte Inglés, Nestlé, Procter & Gamble, KPMG, LG, bueno, empresas de primera línea, pero como visteis antes somos más de 300 asociados, luego tenemos una buena representación de lo que es el sector logístico. Dentro del CEL existe un departamento que lo lidera Esther Sánchez, que es la formación CEL. Ahí pues, tenemos una base de datos de profesores cualificados y calificados con mucha experiencia que imparten distintas materias. Como ya os decía antes, siempre en el entorno de la logística. Pues podemos tener seminarios, talleres, workshops que hablen de compras, que hablen de logística, que hablen de procesos, que hablen de metodologías como Lean, que hablen de innovación. Es decir, para todos aquellos que estéis interesados en aprender y en seguir mejorando cada día a día en conocimiento, pues el CEL tiene a disposición de cualquiera de nosotros que estemos interesados distintos modelos de formación. Así que esto lo compartimos para que si queréis podáis contactar directamente con el CEL, en este caso a través de Marina, y informaros de qué tipo y qué paquete de formación tenemos. Vamos a entrar en concreto en el objetivo de esta mesa de hoy, ¿vale? Que es un poco explicaros el proyecto del Master CEL. Bueno, el Master CEL es un programa que está pensado para o bien profesionales del sector que lo que quieran es
aprender nuevos conocimientos, o bien porque hayan crecido a base de experiencia, o bien porque necesiten arrojar a lo que ya saben como experiencia al día a día, como decía antes, método, organización, modelos de gestión que se estén utilizando hoy, pues es un poco el objetivo que está buscando. También pueden entrar en el target de alumnos, pues aquellos que estén interesados en entrar en este sector, en formar parte de esta comunidad y que realmente les interese, les llame la atención y quieran aprender. O sea que, como veis, tenemos un target bastante abierto a alumnos. ¿Qué estamos buscando con el máster? Pues añadir valor a través de los alumnos que formen parte de él a las empresas en las que estén trabajando. Prepararnos para todo lo que nos viene encima, que ya, bueno, nos viene. Yo siempre digo, ya ha llegado, pero a algunos de nosotros nos cuesta y tardamos en entrar en lo que le llamamos la digitalización de los procesos, que no deja ser hacer las cosas de un modo diferente y a través de una digitalización del dato. Aumentar la eficiencia, la eficacia y la competitividad a través de los profesionales que se formen, de las empresas, de los proyectos o de los departamentos en los que estéis participando. Obtener conocimientos adaptados a lo que es la cadena de suministro y la logística actual, en cuanto a cuáles son las necesidades del mercado de hoy, y alinear esos conocimientos a esas necesidades, porque todo evoluciona. Siempre estamos hablando de procesos de cadena de suministro, hablamos de logística dentro de esa cadena de suministro, pero el cómo se hacen las cosas evoluciona y evoluciona en función de un mercado que marca unas necesidades y unas expectativas. De alguna manera también, cuando decimos transformar, es cambiar nuestra forma de pensar, cambiar la forma en cómo hemos enfocado o realizado las tareas, las actividades y los procesos hasta ahora, transformar nuestra manera de pensar, reflexionar. Como diría Gus, que luego lo hablará en la mesa, hacernos pensar, hacer que nuestras neuronas se muevan para cambiar distintos puntos de vista y conectar con distintos participantes del sector, de la cadena de suministro y de la logística y de los actores líderes actualmente en toda esta materia y en toda esta área. ¿Cómo es el máster? Bueno, es un máster de larga duración, ya veis que ponemos ahí 9 meses, empieza a finales de octubre y termina en el mes de julio. Son en torno a unas 290 horas que están distribuidas en unas materias, unas de ellas son transversales, como puedan ser gestión de proyectos, gestión de procesos, liderazgo y gestión de personas, de finanzas para no financieros, enfocados a la cadena de suministro y a la logística. Estos son lo que le llamamos las materias transversales. Y luego hay una serie de materias donde ya profundizamos en los distintos eslabones de la cadena, que son más verticales. Ahí podemos estar hablando de warehousing, podemos estar hablando de planificación de la demanda, compras, logística, distribución, digitalización, transformación digital. Tenemos un módulo de 20 horas dedicado exclusivamente a esto. Y dentro de estas 90 horas, a mayores de las materias, tenemos también una serie de sesiones específicas de transformación digital, donde lo que hacemos es escuchar a profesionales que nos comparten casos reales de aplicación, qué tecnologías han utilizado, cómo ha sido el proceso de transformación digital, qué dificultades se han encontrado y cuál ha sido el resultado de cada uno de esos procesos. A mayores también contamos con una serie de masterclass que imparten, igual que los docentes, que son profesionales en activo, profesionales de distintas firmas, como por ejemplo del Comité CER que os decía antes, del Consejo, donde veías a Procter & Gamble, el Corte Inglés, KPMG, Estef, veías una serie de firmas. Pues contamos con ellos para darnos estas masterclass y con otros profesionales del sector para de alguna manera aprender a través de personas que ya están trabajando en ello. Importante que tengáis en cuenta, es un máster de 9 meses, 290 horas, que requiere de trabajo y de esfuerzo. Luego hablaremos de esto con más detenimiento. Uno de los cambios que hemos implementado este año, porque era una de las demandas que nos han hecho los alumnos de anteriores promociones, es que fuera un poquito más práctico, porque es cierto que cuesta a veces aplicar o aterrizar esa teoría en casos reales. Luego, este año hemos buscado un mínimo de un 50% de equilibrio, es decir, que el 50% de la materia, de cada una de las materias que vamos a impartir, sea eminentemente práctica. Y práctica quiere decir de aplicación real, que podáis ver casos que se están realizando y desarrollando actualmente. Está silenciado, Mara.
has quitado sin querer el sonido, Marina. No sé dónde nos hemos quedado. Hace eco ahora. Comentabas el cambio de... Sí, pero algo está pasando con el sonido. ¿Llegasteis a escuchar lo del 50% práctico, 50% teórico? ¿Esta parte sí? Perfecto, gracias por vuestra ayuda. Bueno, son sesiones online, que creo que me quedé aquí. Esto quiere decir que son sesiones en streaming, es decir, en tiempo real, interactuáis con el docente, con los compañeros. Existen salas virtuales donde se harán casos y ejercicios prácticos sobre la marcha. Luego, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Otro cambio importante que hemos introducido este año, a mayores del 50% práctico, 50% teórico, es que en vez de tener, son sesiones de 4 horas, en vez de tener 4 horas seguidas de una misma materia, que es como se hacían antes, ahora en esas sesiones de 4 horas habrá 2 materias cada día. Los días de clase son los martes y los viernes. Eso quiere decir que los martes por la tarde de 5 a 9 habrá 2 horas una materia y luego haremos un cambio y entrarán las 2 siguientes horas otro docente con otra materia diferente. Esto dará un poquito más de dinamismo y hará más sencillo el seguimiento de estas 4 horas de clase. Está bonificado por la Fundae, esto es importante que lo sepáis para vuestras empresas. Y como os decía antes, el profesorado es todo profesorado experto del sector que está en activo y por consiguiente yo creo que no solo la materia desde el punto de vista académico práctico, sino también desde el punto de vista experiencial podemos compartir con vosotros distintas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Bien, no sé si lo dije, pero lo voy a matizar. El horario es los martes de 5 a 9 y los viernes, otro cambio que se introdujo ya en la promoción anterior, es de 4 a 8, porque costaba mucho el viernes estar hasta las 9 de la noche. ¿De acuerdo? Así que para todos aquellos que estéis interesados en profundizar un poco más y estéis interesados en saber algo más sobre lo que es este proyecto educativo, pues por favor contactáis a través de Marina con el CEL y ahí se os dará toda la información que necesitéis al respecto, ¿vale? Así que muchísimas gracias y Marina, damos paso a la mesa redonda. Estupendo, pero bueno, antes de pasar a la mesa redonda, sí que queríamos desde el Centro Español de Logística poner en valor la importancia de la formación continua y más en este momento que comentaba Maite de transformación que se está viviendo en la cadena. Entonces, bueno, pues tenemos unas nuevas necesidades que son las que marca el mercado y más la obligación de construir una cadena que sea más sostenible. Entonces, todo este contexto que nos rodea hace que tengamos que reinventarnos. Esa reinvención, aparte de pasar por ese rediseño en el modelo de gestión de la cadena, también pasa por la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, claro, para estar preparados tanto para el uso de estas tecnologías como para el rediseño de la cadena, nosotros recomendamos, pues claro, tener un talento capacitado y especializado que sea capaz de liderar esa evolución que necesita la cadena. Entonces, en logística y transporte hay, la verdad, que muchas oportunidades laborales y muy diversas, pero claro, el éxito de estas áreas depende de que nos mantengamos al día en tendencias y, por supuesto, en herramientas tecnológicas. Entonces, no basta solo con tener experiencia, sino que hay que formarse y formarse y formarse y estar siempre al día para conseguir gestionar una cadena de suministro que sea cada vez más compleja y más global. Y para hablar de formación y para hablar del máster, pues hemos traído a estos ponentes que veis aquí. Estamos con Maite, que bueno, que además de ser directora del máster CEL, es directora de industrial de Molins Precast Solutions, docente en diferentes universidades y escuelas de negocios en programas de posgrado y actualmente además se encuentra en su tercer año de doctorado en la Universidad de Barcelona, con lo que ya veis que nunca se sabe todo. Joan Torné es graduado en Ingeniería Química. Cuenta con un máster en Ingeniería de Organización y Dirección de Proyectos y además también es antiguo alumno del Máster CEL, como comentaba antes, en la segunda edición. Joan comenzó su carrera laboral en el departamento de producción de Repsol hace 16 años, ocupando cargos de supervisor y jefe de turno y actualmente es coordinador de programación de la producción, también en Repsol.
Luego tenemos a August Casanovas, que te he tenido que reducir muchísimo la biografía porque August tiene un montón de formación. Es doctor en Dirección y Administración de Empresas por la UPC, cuenta con un MBA por la ESADE y también con formación adicional en IESE y en otras universidades internacionales. August además también cuenta con mucha experiencia profesional. Ha sido director de operaciones y logística en multinacionales de sectores como industrial, cosmética, farmacia y gran consumo. Y por último, la otra alumna, Tamara Campo, es licenciada en arquitectura, tiene un MBA y ahora también cuenta con el máster CEL en Dirección y Transformación Digital de la cadena de suministro. Ha sido coordinadora de logística y directora de operaciones en una compañía tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones de movilidad y actualmente es responsable de producción y logística en Ucalsa. Entonces, ahora que ya sabemos qué formación tenemos cada uno y qué puestos ocupamos, quería empezar hablando con vosotros, con Tamara y Joan, los alumnos de máster. Quería saber qué es lo que os hizo tomar la decisión de continuar con vuestra formación en logística y por qué un máster y no otro tipo de formato en cuanto a formación. Si te parece, Joan, empiezas tú y Vale, nos buenas cuentas un poquito. tardes. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a ver caras conocidas. Y bueno, en cuanto al motivo de la toma de decisiones, pues bueno, resumirlo, primero lo que has dicho hace un ratito de nunca se sabe todo. Y luego principalmente fue el hecho de tener un cambio de rol dentro de la empresa, en algo que no conocía de nada, que era logística. Entonces la empresa me ofreció la oportunidad y la verdad es que estuvo muy bien, ¿vale? O sea, el principal motivo fue este. ¿Y por qué un máster? Pues sobre todo porque cuando ves el perfil del profesorado, el máster te indica claramente la profesionalidad que está mostrando. Y en este, pues bueno, con estos dos currículums que nos has pasado, creo que queda más que patente que el hecho del máster era la opción adecuada. Claro, para ir engordando el currículum hay que estudiar, no queda otra, no queda otra. Tamara, ¿tú cómo llegaste a tomar esta decisión de seguir formándote? Bueno, no seguir formándote, realmente tú saltabas a otro campo, que era el de la logística, ¿no? Correcto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo sería un poco el perfil que comentaba Maite de alumno, no, el primero de los perfiles. Yo tengo una formación técnica en arquitectura y conservación de patrimonio y bueno, y caigo un poco por casualidad en el mundo de las operaciones y toda mi formación, por así decirlo, se basa en el día a día en la empresa, colaboración con otros compañeros. Poco a poco voy promocionando y llega un momento en que creo que requiero una formación especializada. Entonces, primero tiendo por la parte de empresas, con ese Executive MBA que comentabas antes, pero después sí me parece interesante y muy importante profundizar en toda la cadena de suministro, ¿no? Que es un poco a donde va orientado este máster. Además, con la vertiente de una aplicación de nuevas tecnologías, creo que es muy importante. Y un máster, sobre todo porque creo que hay cursos a lo mejor más pequeños que se pueden quedar en la superficie, pero con un máster la cantidad de horas de trabajo diario se profundiza más en todos estos conocimientos. Claro, el máster es que es lo suficientemente intensivo como para que vengas de otro campo y salgas más que enterado de qué va la cadena de suministro y todas las áreas, porque como comentaba antes Maite, en el máster vemos la cadena de suministro desde todos los lados. Podrías montar una empresa después de salir de este máster. Entonces, Maite, comentábamos antes bueno, que la logística y la cadena de suministro evoluciona a unas velocidades vertiginosas. Entonces, ¿cómo hacemos, Maite y August, los dos, cómo hacemos en Mastercell para que los contenidos estén constantemente actualizados y alineados con las necesidades del mercado, con lo que demandan las empresas? ¿Quieres empezar tú? Venga, vamos a dejarle que hable. ¿Tienes Muchas el gracias. micro apagado? Como os ha dicho antes Maite, y lleva 3 ediciones, pero ya toda su experiencia profesional nos lleva a esto.
el tema del máster, al no ser un máster reglado, homologado, nos permite una agilidad de innovación, de cambios. ¿Qué cambios hay que hacer? En ese caso hay todo el paraguas del CERL, esas empresas que antes os ha presentado a Maite, que es el cliente del cliente. Vosotros sois el cliente del máster, pero en el fondo hay que pensar en el cliente del cliente, que es quién os ha contratado, os va a contratar en una entrevista de trabajo, de qué tenéis que hablar, de qué tenéis que saber. Y evidentemente ese es un trabajo principalmente radicado en Maite, de incorporar eso, o nos exige incorporar los nuevos conceptos que ha comentado, ¿no? De la digitalización, de la sostenibilidad entendida como condiciones de trabajo en países de bajo coste, temas de medio ambiente, evidentemente, de sostenibilidad y de ética empresarial, corrupción. También las personas son elementos clave. Todo esto hay que irlo incorporando. Al final ya no es la técnica, la herramienta, sino las personas que son el motor del cambio, gente que sean creativas y disruptivas. Y ese es el tema. Y además estamos en un cambio continuo, una vorágine de cambios. Estamos sujetos hoy a 4 crisis actuales. La de la pandemia, que si por fin se ha acabado habrá otra. La crisis financiera, la crisis de especuladores, el precio del transporte marítimo que nos han roto cadenas de suministro. Y ahora tenemos la crisis geopolítica. Y todo esto hay que irlo incorporando año tras año o incluso durante el mismo año. Y ese es el rol principal de Maite, ¿no? De dirigir ese cambio, ¿no? De ser innovador y adaptarse al cambio de la realidad actual. Es que ya casi me dejas a mí sin... Bueno, en la línea de lo que os ha dicho Gus, así es. Mira, nosotros como equipo docente, nuestra mayor preocupación es que entréis con una mentalidad y una forma de ver las cosas y salgáis por lo menos con la idea de que se pueden hacer las cosas de un modo diferente, que aprendáis a cuestionaros todo, que aprendáis a escuchar el mercado, a vuestro cliente, qué necesita y para darle esa expectativa y cumplir con esa expectativa, qué tenemos que hacer aguas arriba. Y como el cliente cambia y el mercado cambia y las necesidades cambian, nuestra forma de acercarnos a ese cliente también tiene que cambiar. Y de esto va el máster. Y cuando hablamos de actualizarlo y cuando hablamos de innovar y cuando hablamos de intentar estar al día, es porque estamos muy pendientes de qué está pasando en el sector y en base a esto buscamos que esa formación se adapte en la medida de lo posible. Siendo el máster del CEL, que no podía ser de otra manera, al final es que en CEL somos ojeadores de tendencias, diríamos, ¿no? Tenemos un fuerte departamento de innovación y comités sectoriales y una junta directiva dispuesta siempre a asesorarnos de las empresas líderes en la cadena de suministro ya no española, sino a nivel europeo y mundial. Entonces es que no podía ser otra cosa que no fuese un máster que estuviese, como tú comentabas el otro día, Maite, un máster que esté vivo, un máster que atienda realmente a lo que está pasando y que lo sepa de la primera fuente, que es de la empresa que está gestionando una cadena de suministro global. Y ahora vamos con otro tema un poco más peliagudo, a lo mejor, ¿no? El equilibrio entre la teoría y la práctica, que a lo mejor es lo que siempre pesa más cuando vas a empezar a estudiar alguna formación, ¿no? La parte teórica, los alumnos siempre la ven como la más ardua. Joan, ¿a ti qué te parecía el equilibrio entre la teoría y la práctica en el Master CEL? Pero, teniendo en cuenta que yo era la segunda edición y seguro que la edición de Tamara ya cambió algo, para mí fue un equilibrio difícil. Difícil o desbalanceado, ¿vale? Porque sí que es verdad que la primera parte del máster fue muy teórico, entonces las 4 horas seguidas de clase que ya habéis avanzado que eso va a cambiar, que os lo aplaudo, se hace muy duro de seguir, pero sí que es verdad que la segunda parte empieza a cambiar. Y ya hay muchísimas más dinámicas, las salas, esas participativas que comentabais para hacer trabajos en grupo, muchos trabajos que quieras o no, pues también te dan una visión. Pero desde mi punto de vista, al inicio pesaba mucho, la teoría pesaba mucho y sí que es verdad que luego, pues a lo mejor hay un momento que piensas, con a lo mejor prefiero la parte teórica que no me está machacando tanto el trabajo, pero sí que necesitas el práctico muchísimo más, porque al final, como bien decís, el hecho de estar adaptados y actualizados a las tendencias, la parte práctica es la fundamental.
Tú, Tamara, también notabas esa diferencia entre la primera parte del máster más, quizá más teórica, que a lo mejor ahí es cuando tenemos finanzas, ¿no? Y unas asignaturas así, a lo mejor que si vienes de logística y te apetece logística, a lo mejor finanzas te hace un poco de bola, quizá. ¿Te pasaba también a ti esto, Tamara? A nosotros es de agradecer, la verdad, que se hayan tomado nuestras opiniones en cuenta y se haya fomentado todavía más la parte práctica, porque sí que era verdad que no había un criterio uniforme en cuanto a la cantidad práctica y teórica de las diferentes asignaturas. Lo que dices tú, pues a lo mejor sí, la parte de finanzas era todavía más teórica, pero tampoco, yo no noté tanto esa diferencia de primeras y segundas clases, pero sí diferencia entre los diferentes módulos. Había módulos que estaban muy enfocados, pues con, imagínate, unas pinceladas teóricas muy importantes, después apuntes a mayores teóricos para reforzar los conocimientos que tú podías revisar cuando querías en tu caso o después del máster incluso, y después un apartado práctico en el que hacías ejercicios, casos de empresas reales, eso era muy interesante. Entonces había asignaturas que estaban como muy bien estructuradas y otras que, bueno, pues que comentamos todos con la dirección del máster, que veíamos un poco menos balanceadas en ese punto. Pero bueno, es de agradecer que se hayan tenido en cuenta nuestras opiniones para ir mejorando un poco. Aquí rompo una lanza en favor de la teoría y es que creo que a lo mejor puede ser que la teoría genera más rechazo y se te haga un poco más largo, puede ser, ¿no? Maite, Agus, es complicado, vosotros que sois profesores, es complicado conseguir ese equilibrio entre teoría y práctica. A veces te gustaría meter más práctica, pero dices, es que esto te lo tengo que contar antes porque si no, no vas a poder hacer la práctica. Augusto. Como dices, Marina, es un equilibrio, depende del tema, ¿no? O unas finanzas o un tema más legal, el tema de la teoría y la práctica. Lo que es cierto es que hay que dar, no digo teoría, una serie de conceptos básicos, porque el origen de alumnos usualmente o de participantes son de diferentes niveles, diferentes estudios, diferentes experiencias. Pero evidentemente hay que dinamizar la clase. Y evidentemente, aparte de aplicar las 4 transparencias, pues hay que hablar de ejemplos de muchas empresas. Debates de experiencias de diferentes puntos, business case de debate, que cada uno mira su punto de vista. También al ser una clase en streaming, ¿no? Aunque sea presencial, pero es en streaming, eso es más frío y hay que buscar otras dinámicas de pizarras, vídeos, juegos, ejercicios, ¿no? Porque en el fondo el objetivo de cada sesión no son simplemente conocimientos, porque hoy el conocimiento es una commodity. Hay libros, hay internet está lleno de artículos, sino que te estructuren esos conocimientos para que tú puedas después entenderlos cuando los buscas, pero sobre todo el tema de experiencias de profesores, de participantes, que todos hemos tenido éxitos y fracasos, que hemos tenido y que tendremos. Y eso es importante. Y diferentes puntos de vista. Y como decía antes Maite, el objetivo de cada sesión, en el fondo, sería cambiar neuronas. Es decir, venimos de una forma de formación y de muchas empresas que se trabajan de forma más tradicional. Los que os apuntáis en este máster, los que tenéis un reto profesional y seréis motores de cambio en vuestras empresas. En cuanto tengáis una promoción o llegáis a un cierto poder. Y ese sería uno de los objetivos. ¿Cuántas neuronas os hemos cambiado ideas, ¿no? En cada una de las sesiones? Entonces es un mix entre concepto, experiencias, fracasos, ¿vale? Eso es verdad que el objetivo de Agus en todas sus asignaturas es cambiar neuronas. Es que es verdad que Agus es de muy buena tinta, que enseña a pensar con casos reales, ¿no? Y te lleva a decir, ¿tú habrías comprado aquí o habrías comprado al otro lado? Y lo puedes Eso sí explicar que es verdad. blanco, negro, ¿no? Diferentes puntos de vista, y es así. No siempre hay una verdad absoluta. Maite también se las busca y se las desea para aplicar práctica a sus asignaturas, ¿verdad, Maite? Sí, es que no solo yo, sino todo el equipo docente para nosotros no es fácil. Siempre hay una serie de conceptos. A ver, yo creo que antes lo intenté decir, pero ahora lo voy a recordar un poquito. No somos un máster académico al uso. Queremos ser un máster profesional. De hecho, es un máster que tiene una doble titulación. Estamos la titulación que se obtiene a través del ELA, que es el Organismo Europeo de Logística, que es el centro que concentra todo el conocimiento, las mejores prácticas y que de alguna manera monitoriza tendencias. Y nosotros, como partners de ELA, damos esa certificación profesional y luego lo que es una titulación propia del CEL como entidad de reconocido prestigio en España, ¿no? Entonces, claro,
cómo somos capaces de hacer que distintos alumnos que tienen puntos de partida diferentes puedan seguirnos en casos reales para que luego ellos el día de mañana, cuando terminen en julio, tengan las bases para poder implantar cambios en sus organizaciones, cambiar de puesto de trabajo, crecer en definitiva, ¿no? Y remover esa neurona de la que dice Agus. Entonces somos conscientes de que es difícil para nosotros conseguirlo, es difícil para alumnos seguirnos, por eso este año hemos hecho un esfuerzo muy grande siguiendo la demanda de los alumnos de la última promoción, en que como mínimo el 50% de cada materia, hasta aquellas como puedan ser gestión de proyectos que son más teóricas a lo mejor, que sean muchísimo más prácticas. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es que el alumno entienda de lo que estamos hablando y lo interiorice. Un máster no es un punto donde tú vayas a aprender todo de muchísimas cosas, no. Un máster es ese lugar donde se te abren un montón de puertas y se te enseña todo el conocimiento que hay detrás de cada una de esas puertas, para que el día de mañana, cuando nos encontremos en distintas posiciones o en distintas situaciones o tengamos inquietudes en determinados temas o necesidades, sepamos qué puerta abrir y dónde buscar. Entonces, sí que os podemos garantizar que este año hemos hecho ese esfuerzo y esperamos que en esta promoción se note y lo valoren como tal. Estoy segura de que sí. De hecho, yo creo que ya se está notando ese cambio. Entonces, bueno, dejamos un poco de lado la parte teoría y la parte práctica, teórica y la parte práctica, perdonad. Yo quería saber también, cuáles son las dificultades del máster, Joan y Tamara. ¿Cuál ha sido lo más complicado del máster? Pues ya puede ser una asignatura, a lo mejor el trabajo de fin de máster, compaginarlo. ¿Qué es lo que os ha resultado más complicado? Tamara, si te parece, empieza tú, que siempre empiezo por Joan. Yo, sin destacar ninguna asignatura o los contenidos, yo creo que lo más complejo ha sido compaginar pues las clases y la carga de trabajos de las clases con la vida laboral y personal. Al final yo llevaba muy poco tiempo en la empresa en la que estoy trabajando ahora, entonces era como mucha información por un lado, más todos los trabajos. Entonces, sí es verdad que este contenido práctico, esta cantidad de horas del máster requiere una implicación por parte del alumno, y eso quizás ha sido lo más difícil de gestionar, sobre todo cuando ya te metes con el trabajo fin de máster, porque ahí al final tienes las clases, los trabajos y a mayores el trabajo fin de máster. Pero bueno, de esta hemos salido, o sea que un poco aquí seguimos. Bueno, es la mejor forma de convertirse en un logístico, hacer malabares con el tiempo y con las tareas. Joan, ¿para ti también ha sido compaginar tu vida con el máster lo más complicado? A ver, ha sido difícil, pero mi parte, yo destacaría el encontrar un proyecto de final de máster donde encajar la gran variedad de temas que se tratan en el curso. Porque al final, cuando tú haces una carrera, cuando haces tu proyecto final, lo puedes enfocar de una manera bastante fácil a lo que has dado. Pero cuando tienes un máster donde estás tocando proyectos, donde estás tocando personas, donde estás tocando digitalización, encontrar un punto donde puedas unir el máximo de conceptos en un documento de 40 páginas fue difícil. Fue muy difícil. Ahí sí que es verdad que hay que darle las gracias al equipo del CEL, porque cuando tenías una duda, oye, pues ¿qué te parece esta idea? Pues mira, yo la tiraría por aquí, yo la tiraría por allá. Y al final ellos también, la experiencia lo que hacen es que te guían para decir, pues este punto es importante porque aquí sí que tocas muchos palos y puedes sacar provecho, porque al final tú lo que quieres como máster con el equipo profesional que tienes es poder aportar valor en el trabajo que vas a hacer. Ya no es algo académico, ya quieres darle valor. Entonces ahí para mí tardamos tiempo en decidirnos. Salió A ver, bien. pero luego es verdad que el TFM, bien planteado y bien enfocado, eso vale oro, porque al final es casi como una consultoría. Al final, como lo haces con datos de tu propia empresa, sobre un problema que haya en tu propia empresa, y tienes a todo un elenco de profesores especializados en cada una de las áreas, realmente es que eso, si lo enfocas bien, es que es aplicable y real, ¿no, Maite?
¿Vosotros cómo habéis dado soporte a estas complicaciones? Ya no solo del tema TFM, trabajo de fin de máster. También me consta que cuando los alumnos hemos llorado un poquito porque no llegábamos a todo, también había alguna facilidad, ¿no? No sé si deberíamos hablar de esto. Que a lo mejor estamos asustando demasiado a las Sí, personas que sí, nos yo creo están que vamos a escuchando, asustar, Maite. así que ahora vamos a explicar un poquito cómo es. Evidentemente, un máster es un programa superior donde se dan muchos contenidos, donde hay una ambición porque salgáis con la mayor preparación posible y conociendo el mayor número de recursos posibles. Un máster es como una caja de herramientas. Metemos un montón de ellas ahí para que el día de mañana podáis utilizar cualquiera. El máster normalmente empieza, como decíamos antes, con las materias transversales, que son las que hemos comentado ahora. Se hacen más áridas porque los que somos de operaciones lo que queremos es entrar en materia. Somos personas muy activas y lo que nos gusta es hacer cosas. Nosotros buscamos que sigan interesándonos en hacer cosas, pero pensando, reflexionando, analizando, porque dedicamos muy poquito tiempo a la parte estrategia y a pensar qué va a pasar mañana y a la anticipación, y no tanto al hacer del día a día. Claro, complicado, sí, cada materia tiene una prueba de valoración, pero recordar lo que decíamos antes, damos una certificación oficial de un gran valor en el mercado profesionalmente hablando, que es la del ELA. Damos un título propio de una organización como el CEL, que no puede jugarse un prestigio valorando un conocimiento de los alumnos sin nada que lo pruebe. Entonces, claro que hay un esfuerzo, pero creo que os lo digo a todos cuando empezamos, creo, ¿no? Nadie se nos ha muerto, todos lo han conseguido. Y creo que la satisfacción y las caras que se os ven cuando termináis ya merece la pena. Y si además hemos conseguido ese cambio en vuestra cabeza y en vuestra forma de pensar y en vuestra forma de analizar las cosas, ya nos damos por satisfechos. Entonces yo creo que ese típico esfuerzo, que sí hay que hacerlo, no vamos a engañar ni mentir en esto, pero que merece la pena porque la inversión, que es el esfuerzo, frente al retorno que se obtiene, creo que al final merece la pena. De verdad que sí. No sé, Augusto, ¿qué piensas al respecto? Bueno, que parafraseo, que lo has dicho muy bien. En el fondo, un máster, lo hemos comentado antes, te da conocimientos, te abre la mente, ¿no? Esos cambios de neuronas, te da criterios de gestión, pero es una línea más en el currículum. Lo importante que haces de un máster es después la implementación. Cuando se hace un cambio en la empresa, hay tres fases, resumiendo. Tener la idea del cambio, qué voy a hacer, bien pensada, de forma estratégica y muy madurada. Después hay que desarrollarla para acabar en un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién lo hace y cuándo? Y después implementarlo, hacerlo. Lo más difícil de las tres cosas es implementarlo. Luego, el trabajo final está pensado también para hacerlo en vuestras empresas, si es posible, en un tema real, para que vosotros veáis y también os podáis un elemento de venta en vuestras empresas de que estáis haciendo un máster, estáis forzando y bajo la metodología que os explicamos, ¿no? Poder demostrar que es factible ese cambio, esa implementación. Pues ya lo habéis escuchado. Para mí el trabajo de fin de máster, vamos, me parece una ventaja muy fuerte de este máster, contar con tantos profesionales que puedan apoyarte a hacer, pues que al final es que es un servicio de consultoría. ¿Qué más voy a decir? Ya vamos a ir terminando. Entonces, queríamos saber, Tamara y Joan, cómo os ha ayudado el máster en el día a día laboral y también qué mensaje lanzaríais a una persona que esté escuchándonos ahora mismo y que esté en duda sobre matricularse en el máster C. Tamara, por Tamara, favor. si te parece, o Joan, me da igual. Venga, Joan, que se te ve a ti en grande ahora. A ver, ¿cómo me ha ayudado? Pues voy a repetir las palabras que se han dicho más veces, creo, en estos últimos 20 minutos. Cambio de neurona. Ha sido, la verdad, hay que decir que la aplicación práctica de todo lo que haces consiste en aprender a pensar y a enfocar las cosas de otra manera. Si nos centramos en un perfil como el mío, que venía de algo totalmente distinto, como Tamara también, tienes que dar un paso al frente y aprender a olvidarte de lo anterior para aprender algo nuevo. Y el cambio este de neuronas es una de las cosas
que más me han ayudado en el día. Luego, aparte de todos los conocimientos y esa caja de herramientas que tienes, que pues dices, vale, tengo este problema, ostras, yo hice eso, vamos a coger, y no os voy a negar que alguna vez he tirado de apuntes del máster para acordarme de alguna cosilla para poder aplicar. Eso principalmente. ¿Y qué le diría a alguien que está considerando estudiar el máster? Muy corto, que el esfuerzo, el tiempo y el esfuerzo vale la pena. Vale la pena porque te abre la mente a la parte logística. Está claro que si estamos aquí es porque estamos enganchados a la logística y trabajamos en ella o queremos trabajar en ella. Entonces, la ventana que se nos abre es enorme. Entonces, yo creo que esa conciliación, esa dificultad de la conciliación al final ayuda y vale la pena. Tamara, ¿a ti también te ha cambiado neuronas el Mastercell? Las neuronas no cambian a todos. O cambias o te quedas atrás. Después ya, si me centro en algo más práctico, yo en mi caso concreto teníamos un reto que era, pues por el tipo de producción que tenemos, era un reto en la mejora de la planificación. Entonces, el TFM me sirve. Oh, Ahí que la perdemos. iba a decir que le sirvió mucho. ¿Le sirvió? Le sirvió, le sirvió. ¿La recuperaremos o no? Yo creo que sí. Jolines, esta vez no he sido Hola, yo. La, Tamara, ahora, ¿me escucháis? Te sí, escuchamos. te escuchamos. Ahora Como ya no sé parte si de soy la yo. guía con el TFM de toda la cadena de suministro, pues tanto la formación como el apoyo de algunos de los docentes bueno, pues me sirvió para la implantación, que estamos en ello, de la mejora en el sistema de planificación de la empresa. Me decía yo que es que el trabajo de CineMaster me parece de las cosas más útiles de lo que es el máster en general. No sé si le habéis escuchado entero a todo lo que ha dicho Tamara, porque a mí se me ha quedado un poco pillado. No sé si soy yo, si era Tamara, si somos todos. hemos Alguien me perdido dice. la primera parte de su exposición, Ya, Tamara. Nos quedamos con el final. Te sirvió para aplicarlo y mejorar el proceso. Y ahí, en la última parte, es lo único que te escuchamos. Si pudieras repetirlo. sí, por fin. ¿Ahora me escucháis bien? A ver, intentémoslo ahora. Prueba a lo mejor sin cámara, Tamara. A ver si así va más fluido. Nos vamos a quedar con las ganas. ¿Me escucháis? Ah, ahora A sí. ver, Ahora sí. a ver, inténtalo ahora. Yo no congelados, pero bueno, yo hablo y si no, pues ya me silenciáis y ya, si no se escucha bien. Decía que aparte de esta sirvió para, bueno, para hacer un análisis diagnóstico de toda la cadena de suministro. Eh, estamos implantando prácticamente un sistema de planificación nuevo de la producción en la empresa. Estaba muy incipiente, pero sí es verdad que tanto la aplicación teórica, o sea, el contenido teórico, como el apoyo del profesor de esta materia, pues nos sirvió me sirvió en este caso para enfocar este nuevo desarrollo. ¿Y qué le diría a la gente, a las personas que están interesadas en hacer el máster? Pues que yo creo que hay que formarse día a día, que hay que seguir actualizándose, que a lo mejor en su momento pues ya habéis estudiado algo similar a esto, pero bueno, al final se aplican nuevos enfoques a digitalización y siempre es bueno. Pues al final la carga de trabajo es la que es, pero eso no es lo más importante ni lo que debe frenar a nadie. Yo creo que todo se organiza y se saca. Y eso nadie se ha muerto todavía en el máster. Hay que seguir. Seguro que en la cuarta edición no estrenamos esa excepción de que alguien muera haciendo el máster C. La verdad es que formarse siempre es una buena opción. Continuar estudiando siempre es una buena opción. Y además es que si ya estás pensando en que igual deberías empezar a estudiar, es que ya lo sabes. Simplemente tienes que dar el paso. Es normal que te dé un poco de susto, ¿no? Empezar una formación además
intensiva como lo es Mastercell, pero si lo estás pensando, ahí ya hay algo que es que necesitas hacerlo o quieres hacerlo. Entonces, bueno, vamos a acabar esta mesa redonda con una última pregunta, ¿vale? Que va a ir para vosotros, los profes, porque, bueno, estamos viendo que Tamara viene de otro sector y ha cursado este máster y que Joan viene de otro sector y también está ha cursado este máster. Pero, ¿cuál es el perfil exactamente de este máster? ¿Hay que venir de otro sector para estudiar máster CEL o podemos ser ya logísticos? Ah, bueno, ¿cuál es el perfil de estudiante? Estamos hablando de logística, no estamos hablando de un tema técnico para ingenieros. El origen de la formación logística, y eso el CEL ha hecho encuestas, ¿no? Hay desde ingenieros de caminos, arquitectura, licenciados en artes escénicas, es un tema totalmente transversal de gestión. El perfil del estudiante, aparte de lo que tú comentabas, Marina, y continuáis, de no solo continuar estudiando, poner líneas en el currículum. Un tema común que tienen los alumnos que han cursado y los que estáis escuchando para poder hacer el máster es que tendréis un reto profesional, una apuesta. Una apuesta que requiere una inversión en dinero. Lo pagáis vosotros, la empresa, pero sobre todo una inversión en tiempo, 9 meses. Y sobre todo un sacrificio personal y a veces del entorno familiar. Una apuesta porque tenéis un reto profesional, porque estáis esperando, queréis una promoción vertical, porque habéis tenido una promoción horizontal, en ese caso, como Joan, ¿no?, que comentó, ha pasado de producción a planificación. Una salida al mercado de salir al mercado. Ya estoy llamado a la empresa, necesito salir, he pasado 3 o 4 años. O un cambio de línea profesional, como el que comentaba Tamara, ¿no?, de arquitectura, tema técnico o creativo, ¿no?, de diseño de espacios a un tema de gestión, por diferentes situaciones del mercado. Luego, el perfil de estudiantes usualmente es ese reto que tienen profesional, ¿no?, para superarse. Y es ese sacrificio de esos 9 meses. Maite, ¿para ti hay un perfil o tiene que ser alguien con ganas y ya está? Pues es lo que iba a decir. Añadiéndolo a lo que ha dicho Gus, que estoy 100% de acuerdo con ello. Mirad, al final es tener ganas, tener ilusión, tener capacidad para darnos cuenta que siempre podemos aprender cosas diferentes. Joan lo decía antes, todos sabemos mucho. A lo mejor somos un profesional ya pues con una trayectoria, con una experiencia amplia, pero no nos podemos relajar. No nos podemos relajar ni acomodar, porque el mundo evoluciona muy rápido y si no lo acompañamos en esa evolución, llegará un momento que estaremos desconectados. Así que perfil, toda aquella persona que tenga ganas de aprender, independientemente de la edad. La experiencia, evidentemente, para alguien que no tenga experiencia en este sector le va a costar un poquito más, pero hemos tenido varios casos en cada una de las promociones y es sorprendente el resultado que obtienen al final. Porque mirar, no solo aprendemos de lo que podamos compartir los docentes, sino de lo que podéis compartir vosotros. Y muchas veces alguien que es ajeno, que nunca ha trabajado en esto y que nos escucha en una dinámica, en una exposición de un trabajo, de repente se le ocurre una idea. ¿Por qué? Porque no está condicionado por ese día a día, porque no está contaminado por unos hábitos, porque siempre hemos hecho las cosas de una manera y aporta ideas súper, súper interesantes. Luego, insisto, el perfil es o profesionales ya del sector que lo que quieran es profundizar un poco más y ponerse al día, o personas que realmente les atraiga este sector y quieran entrar en él. Lo que importante es tener ganas de aprender y la mentalidad abierta para hacerlo. Pues no puedes tener más razón, la verdad. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. No sé si a lo mejor alguna de las personas que está conectada quiere lanzar alguna pregunta, tanto a profesores como a alumnos. O bueno, simplemente si queréis más información podéis contactar con nosotros, con el Centro Español de Logística y nosotros estaremos encantados de asesoraros el máster o cualquier otra formación si realmente no necesitáis de un máster, porque a lo mejor no es un máster, a lo mejor vuestra situación es que necesitéis una certificación, otro tipo de curso, especializarse en algo más concreto. En CEL, como contaba antes Maite, tenemos formación que abarca toda la cadena de suministro. Entonces, como decimos
tenemos en CEL están las personas que se han formado aquí y las que se van a formar. Entonces, bueno, pues os animamos a seguir formándose, ya sea en este o en otro máster, pero sobre todo a seguir formándoos. Y nada, pues muchísimas gracias Agus, muchísimas gracias Joan, muchísimas gracias Tamara y muchísimas gracias Maite por haber compartido esta hora con nosotros y por aportar vuestra experiencia, que la verdad no hay mejor forma de explicar el máster que a través de vosotros. Gracias a Muchas ti también, gracias. Marina. Y Joan, Muchas gracias. Tamara, gracias por vuestro tiempo y August, igualmente gracias y a todos los asistentes. Muchas gracias. Adiós. Que tengáis buen día. Igualmente, chao. Chao.